Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice así en el nombre del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, esta es la parte 4 del sermón, la venida del Señor. Quiero llevarte a leer los textos que leímos en el domingo pasado, ahí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, y así hacemos también un pequeño recuento. Leíamos ahí en la primera carta a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Recuerden que el apóstol Pablo está hablando acerca de la bendita esperanza que nosotros tenemos de la venida del Señor. Acuérdense que el concepto de esperanza en las Escrituras es muy diferente al concepto de esperanza que nosotros tenemos en este mundo. Sigue ahí diciendo la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos está diciendo cómo va a ser su venida, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios. Es decir, la venida de nuestro Señor dijimos que será audible, visible, gloriosa y también repentina. Como dice ahí Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Que la venida del Señor sea nuestra esperanza bendita y que al mismo tiempo sea en un tiempo que no conocemos, es para que nosotros estemos en una actitud correcta, esperando su venida. No es una actitud, ¿cierto?, de holgazanería, sino que es una actitud de un siervo fiel y prudente. Alguien que vela, alguien que trabaja y hace la obra en la que Dios nos dejó que hiciéramos. Amén. Hoy día vamos a responder la pregunta: ¿qué señales habrá de su venida? Y aquí quiero que volvamos al texto principal, porque el texto principal de hoy día es el que leímos al inicio, 2 Tesalonicenses 2. Ese va a ser nuestro texto eje de hoy día. Y vamos a leer una vez más del versículo 1 hasta el 3, la parte A del versículo. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y fíjense esta exhortación. No me voy a enfocar en esta exhortación, pero fíjense lo que Pablo le está diciendo y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que del día del Señor está cerca. Durante todos estos siglos han habido muchas cosas que decir respecto a la venida del Señor. Como dijimos, algunos le han puesto fecha, algunos se han ido al cerro a esperar en ese día, nunca pasó. Tenemos personas que continúan buscando ahí las fechas de la venida del Señor, pero el Señor hoy día nos quiere recordar que no debemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ¿ya? No debemos prestar atención a estas voces que andan por ahí dando vueltas diciendo, mira, pon atención a esta señal, pon atención acá, se va a reconstruir el tercer templo y cosas de esa índole. Y aquí en el versículo 3, miren lo que nos dice el Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. De ahí quiero detenerme. Y aquí debo decir que aunque la venida del Señor es repentina, nadie sabe cuándo va a ser. El Señor no es que va a llegar así sin ninguna señal, sino que el Señor ha dejado señales. Y el primer grupo de señales que vamos a identificar son señales que indican oposición contra Dios. Y aquí quiero definir lo que es la apostasía. Decir que la apostasía no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre. Es por eso que durante todas las edades, durante todas las eras, los cristianos han predicado que la venida del Señor está cerca, porque han visto estas mismas señales que nosotros vemos, aunque nosotros vemos las cosas con mayor intensidad ahora, pero ellos también han visto apostasía. Ellos, los primeros cristianos de la iglesia neotestamentaria, el siglo I, siglo II, ellos veían la apostasía. Y fíjense lo que Pablo nos estaba indicando en el texto: o sea, hay cartas falsas, hay espíritus engañadores, hay palabras falsas, hay predicaciones falsos. Entonces,
La palabra apostasía viene de un verbo griego que significa caer. Y uno podría decir, bueno, la apostasía es algo que uno ve fuera de la iglesia, pero la apostasía es algo que ocurre dentro de las filas de los miembros de la iglesia visible. Acuérdense que en el pensamiento reformado tenemos la iglesia invisible y la iglesia visible. Se hacen esas dos distinciones. La apostasía es algo que ocurre dentro de las filas de la iglesia visible. Acompáñenme aquí a 1 de Juan 2:19. Anda una mosca aquí. No me mire, no mire a la mosca, mire al Señor. 1 de Juan 2:19. Fíjense lo que dice. Como le digo, la apostasía no es algo nuevo, pero a medida que pasan los años, pasan los siglos, se va intensificando. Y hoy día también con el aumento que tenemos de tecnología, con las redes sociales, con el internet, podemos ver de forma más global todo lo que ocurre. Acuérdense que en ese tiempo no había internet en el siglo I, entonces lo que se tenía de información era lo que se decían unos a otros, las noticias que circulaban, no había imprenta tampoco en ese tiempo. Entonces la visión era un poco más limitada a la que hoy día tenemos. Y el texto dice, salieron de nosotros. ¿Se dan cuenta? No dice que son personas de afuera, sino que dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es triste, es triste. Hermanos, yo les voy a contar un testimonio personal. Hace muchos años atrás, yo estaba en una escuela de misiones. Caminé por muchos años con este hermano que también era parte del coro en el que estábamos, en el que participábamos. Y de repente este hermano se puso raro, se puso extraño. Y dejó de asistir a la iglesia. Y después de un tiempo nosotros empezamos a visitarlo porque éramos bien cercanos con él. Fuimos a visitarlo a su casa y tenía la foto de un hombre en su casa. Un profeta conocido como William Marion Branham. Resulta que este hermano se había metido en el internet y se había puesto a ver cosas guiado por otra persona. Lo invitaron a una iglesia y resulta que en esta iglesia había un mover de Dios bien impactante. La gente llorando en el servicio, un escándalo, algo lindo se sentía. Entonces este hermano comenzó a interesarse más por esa iglesia, comenzó a meterse en la historia de esa iglesia y comenzó a llegar a otra verdad. Y yo no les voy a mentir, en ese tiempo cuando él me contaba estas cosas, mi fe era aún inmadura. Y yo me cuestioné en ese momento y dije, Señor, yo estaré en lo correcto quizás. Y este hermano que me cuenta todas esas cosas lindas que pasan ahí en esa iglesia, yo comencé a buscar por mí mismo si lo que el hermano estaba siguiendo era real o no. Entonces me di cuenta de que no era real porque nadie hablaba de eso. Era un profeta que tenía muchas doctrinas extrañas, estaba lleno de señales. Se hablaba de señales de enfermos que habían sido sanados, de cojos que se habían levantado, de personas que llegaban con sillas de rueda y que salían caminando. Y claro, todo eso es atractivo. Pero la verdad, hermanos, es que cuando una persona se aleja de la fe, como la Escritura nos enseña, y se va a otra doctrina, eso es apostasía. La apostasía ocurre cuando una persona ha hecho una confesión de fe visible,
que uno dice, esta es una persona así, está caminando en el Señor, por ejemplo, y Dios lo quiera, algunos de ustedes. De repente empiezan a ver por ahí algo, a escuchar un mensaje distinto y, no sé, pues terminan en una iglesia solo Jesús o en la iglesia católica romana. Eso es apostasía. Apostasía no es cuando, por ejemplo, un nuevo creyente, alguien que ni siquiera se ha bautizado, por ejemplo, se cambia de iglesia porque no sabemos si esa persona realmente hizo una confesión de fe válida. Entonces, estas personas que salen de nosotros, pero no eran de nosotros, eso es apostasía. Y es lo que hoy día vemos, tristemente, iglesias completas que uno las vio que comenzaron con una doctrina correcta, que se han cambiado. No, ya no creemos en la Trinidad, creemos en solo Jesús, ahora somos testigos de Jehová, y es lamentable. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Porque también, a pesar de que uno podría decir, ¿me podría pasar a mí? Uno se hace la pregunta. La verdad, hermanos, y la promesa del Señor es que aquellos que son verdaderos creyentes no van a desertar. Pero muchos que han hecho una profesión de fe externa lo van a hacer. Juan 10, del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Lo que nos guía a nosotros es la palabra del Señor. En una iglesia puede haber de todo, puede haber gente hablando en lenguas, puede haber gente saltando, gritando, llorando, cultos escandalosos, cultos que nunca terminan, cultos lindos, presencia de Dios entre comillas, pero si en ese lugar no hay palabra de Dios, no es un lugar que está de acuerdo a la palabra del Señor. Así que no se deje impresionar por cuando le vengan a decir, oye, acá se está moviendo el poder de Dios. ¿Qué es lo que prima en esa iglesia? ¿Es la palabra del Señor? Si no es la palabra del Señor, no es un lugar sano, lamentablemente. No se impresione si por ahí le dicen, oye, ¿sabes que en esta iglesia están ocurriendo señales? Bueno, si hay señales que el Señor puede hacer, lo reconocemos. Pero si no está la palabra del Señor, no está el Evangelio correctamente siendo predicado y administrado, va a ser un peligro, porque la gente al final se va a mantener ahí por las señales. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? ¿No? 1 Pedro 1:5 nosotros dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Debemos decir que un verdadero creyente también podría ser confundido, también podría ir a otra iglesia, por ejemplo, un tiempo, pero si es un verdadero creyente va a volver. Se va a arrepentir, el Señor le va a mostrar su error y va a volver al Señor. Entonces, esa es la primera señal que indica oposición a Dios, la apostasía. Y aquí, 2 Tesalonicenses, volvemos a nuestro texto central. El verso 3 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién creen ustedes que está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De quién se le ocurre que pueda estar hablando? ¿Quién se atreve a tirar un nombre? ¿Qué dice usted, hermana? Alguien más grande que un pastor. ¿De quién creen ustedes que está hablando el apóstol Pablo aquí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué creen ustedes que... ¿Ya Satanás? Ya. Aquí debemos señalar que Pablo está señalando
a lo que nosotros conocemos comúnmente como el anticristo. ¿Ya? Y Pablo lo está señalando como una figura que va a venir antes de la venida del Señor. Sin embargo, vamos a ampliar un poco lo que es el anticristo. ¿Ya? Acompáñenme a 1 de Juan. Fíjense que todo esto está unido. 1 de Juan 2:18, que es justo antes de lo que leíamos recién acerca de la apostasía, porque esto está todo conectado, acuérdense. Fíjense lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que Él, ¿quién viene? El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escuchen lo que dice Natán Díaz. Dice, el prefijo anti en español significa contrario. En griego tiene la idea de el lugar de. No es solamente alguien que está opuesto a Cristo, sino que alguien que quiere tomar el lugar de Cristo. Por tanto, para Juan, anticristo es todo aquel que enseña cosas que cambian la verdadera naturaleza de Cristo. Es todo aquel que está sustituyendo la enseñanza del Cristo verdadero por la enseñanza de un Cristo falso. Y es que en el momento de escribir su carta, Juan quiere contrarrestar algunas herejías sobre Jesús. Algunas de las herejías es que Jesús no es el Mesías, Jesús no es la única manera que tenemos de conocer al Padre. Otra herejía es Jesús no ha venido en carne. Cualquier persona que predique una herejía, cualquier religión, cualquier sistema que predique una herejía, que predique algo contrario a lo que Jesús es anticristo. Fíjense lo que sigue diciendo acá el pastor Natán Díaz. Por lo tanto, no debemos pensar en el anticristo solo como una persona, ¿ya? No debemos pensar solamente en el anticristo como una persona que va a aparecer al final, sino como un espíritu de herejía, de apostasía, que surge desde adentro de la iglesia para engañar y apartar de la fe a las personas. Esto no es contrario a lo que Pablo habla acerca de un anticristo final que va a personificar a todos los anticristos de la historia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el anticristo no es solamente esa persona que aparece al final, sino que hay muchos anticristos. Cualquier persona que niega a Jesús, cualquier persona que predica y que guía a otros a un camino incorrecto, a un camino distinto al camino de Jesús, es un anticristo. Sin embargo, al final de la historia, tenemos, por así decirlo, al anticristo supremo. Pero durante toda la historia, desde el inicio, incluso desde el Génesis, hermano, el espíritu del anticristo ha estado presente oponiéndose a Cristo y queriendo tomar su lugar. Joequema dice, si bien habrá un anticristo culminante al fin de los tiempos, puede haber precursores o anticipaciones del anticristo antes de que éste aparezca. Hemos tenido muchos personajes que han sido vistos en los tiempos como el anticristo. Por ejemplo, en la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿se acuerdan ustedes qué emperador romano fue el que lideró la destrucción de Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, hermano Javier? El emperador romano que lideró la destrucción, Tito. El emperador romano Tito, él fue quien lideró la destrucción de Jerusalén. Entonces, las personas de ese tiempo, claro, podían decir, este podría ser el anticristo. También, ¿qué otros personajes en la historia
¿ustedes creen que uno podría identificar como un anticristo también? Todos los papas anticristos. Hitler, cualquiera de estos famosos, líderes famosos que obviamente están en contra de Cristo, están en contra de la palabra del Señor, pueden ser considerados como precursores del anticristo supremo. Ahí en Mateo 24, el Señor, en el discurso del Monte de los Olivos, el Señor le dice entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que igual a uno como creyente le podrían, si uno no está firme en el Señor, si uno no tiene una fe madura, podrían moverte el piso, por así decirlo, podrían mover tu fe un poquito y decirte, wow, estas señales son señales que a mí me atraen mucho la atención. Pero obviamente vemos en las Escrituras que el Señor ya nos está advirtiendo, no te dejes engañar por las señales. Entonces, Jesús está hablando de eso. Y aquí volvemos a nuestro texto en Tesalonicenses. Estamos en el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está activo el espíritu del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Acuérdense que el diablo fue atado. Entonces hay un poder que detiene el poder del enemigo. Pero acuérdense que al final de los tiempos algo va a ocurrir y eso es lo que vamos a hablar. El mismo autor, Anthony Huequema, comenta, en cuanto a la identidad del anticristo, muchos en el pasado lo han identificado con ciertos emperadores romanos. Nerón fue mencionado frecuentemente en relación con esto. Después de su muerte, algunos pensaron que Nerón aparecería resucitado como el anticristo del fin de los tiempos. Durante el tiempo de la Reforma hubo muchos, incluyendo entre ellos tanto a Lutero como a Calvino, que opinaban que el Papa de Roma o el papado era el anticristo. En tiempos más recientes, el anticristo ha sido identificado con dictadores tales como Stalin o Hitler. El autor Vercouver subraya que cuando la gente en el pasado identificaba a ciertos individuos como el anticristo, no estaba totalmente equivocada, ya que ha habido manifestaciones de pensamientos y acciones anticristianas durante toda la iglesia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los cristianos en todas las eras han identificado como estos personajes y obviamente en el momento en el que están han dicho este es el anticristo final, por así decirlo. Pero vemos que son precursores de lo que va a ser el anticristo que se presentará al final de los tiempos. Seguimos leyendo nuestro texto. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si ustedes se dan cuenta, la gente que no es creyente, y bueno, lamentablemente gente creyente igual entre comillas, muchas veces corren detrás de estos sanadores. ¿Se acuerdan de esa argentina que andaba sanando? Mucha gente corrió, hacían filas para hasta cristianos. Fíjense un grado de apostasía. Ojalá que el Señor tenga misericordia de esas personas, pero eso es apostasía, eso es un grado de apostasía.
Espero que el Señor tenga misericordia de todas esas personas que pusieron su fe en aquella mujer. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Fíjense cómo funciona esto, hermanos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda esta gente que les gustan las señales, los prodigios, el poder de Dios que le llaman, mucha de esta gente va a terminar siendo engañada. Y están siendo engañados lamentablemente por todas estas personas que se levantan y hacen sanidades. El mismo Cash Luna y todos sus amigos, ellos se juntan a hacer eventos donde le pagan actores para que le digan que son sanados. Esa es la cuestión, si ellos le pagan, todo eso está ahí, todo eso es un libreto y la gente obviamente cae en esto. Por eso dice, si bien esto está hablando del anticristo, pero también hay un poder engañoso que opera y que lleva a la gente incrédula, a la gente que rechaza el evangelio, a aceptar su propia condenación. Lo que podemos ver, hermanos, es que el anticristo aparece al final de los tiempos, justo antes de la venida del Señor. No tenemos certeza de cuánto tiempo estará en acción, pero podemos decir que la venida del anticristo puede coincidir con el momento en el cual Satanás es soltado para engañar de nuevo a las naciones de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. Lo que hoy día vemos, hermanos, no va a ser nada en comparación con lo que va a pasar al final de los tiempos. No sé si vamos a llegar a ese momento. No sé si ya estamos en ese momento o no. Pero lo que van a vivir los que estén en ese tiempo va a ser terrible, va a ser terrible. Y aquí quiero ir a otra de las señales. Tribulación. Señales que indican oposición a Dios. Y aquí quiero llevarlos a un pasaje obligado acerca de las señales. Si no hablamos de Mateo 24, entonces yo me sentiría un pastor fracasado por no haberle hecho leer Mateo 24. Porque aquí quiero enseñarles algunas cosas que he aprendido también recientemente. Mateo 24. Yo sé que cuando uno lee estas cosas, la imaginación, ¿cierto?, vuela. Uno se imagina que va a pasar al final de los tiempos. La gente corriendo para allá, para acá. Allá está el Cristo. Allá están haciendo milagros. Mira las señales. Va a ser terrible, hermanos. Si ya es terrible, hermanos. Si ya es terrible, hermanos, lo que está pasando hoy día en nuestro tiempo. Mateo 24, versículo del 13 en adelante. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí Jesús, de aquí quiero ir explicando, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas se refieren a la destrucción de Jerusalén. Porque Jesús antes está hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, el Señor acá lo que va a responder son varias cosas en una. Varias cosas en un solo discurso. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Fíjense que aquí el Señor no está diciendo, vendrán muchos diciendo, yo estoy en contra de Cristo, sino que Él dice, yo soy el Cristo. El anticristo no dice, yo estoy en contra de Cristo, sino que dice, yo soy el Cristo. Y un tipo, son personas que no parecen ser anticristo. Acuérdense que el diablo se viste de ángel de luz. Por eso es que muchas personas caen en las redes de estos anticristos.
Y dice, yo soy Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía. Gente que sale de la iglesia. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la evidencia de alguien que es un verdadero creyente, alguien que persevera hasta el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y aquí donde uno comienza un poquito como a confundirse, ¿de qué está hablando el Señor? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dijimos que Jesús está hablando de dos cosas. Es por eso que muchas veces se interpreta mal el pasaje. En primer lugar, podemos ver que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. De los versículos 15 al 21, podemos aplicarlo directamente a lo que pasó en el año 70. Incluso fíjense lo que el versículo 15 decía, la abominación desoladora. Daniel habla de la abominación desoladora. Esta profecía de la abominación desoladora que habla Daniel, algunos lo interpretan incluso como algo que pasó antes de la destrucción de Jerusalén. Hubo otro general, hubo otro líder, Antíoco Epífanes, entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo, que profanó el templo de Jerusalén, lo consagró al dios griego Zeus, quitó el sacrificio continuo y incluyó sacrificios paganos, incluso colocó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Entonces algunos estudiosos dicen, la profecía de la abominación desoladora de la que habla Daniel tiene un cumplimiento antes de Cristo, pero también en el año 70 se puede decir que tiene otro cumplimiento con lo que hizo el general romano Tito, que destruyó Jerusalén. Entonces, lo que pasó en el año 70 lo podemos entender también como una gran tribulación que nunca antes había ocurrido. Pero así como la profecía de la abominación desoladora tiene dos cumplimientos, también se cree que va a tener un tercer cumplimiento al final de los tiempos con la venida del anticristo. Es decir, el lenguaje profético que el Señor está usando, yo sé que esto puede hacer doler un poco la mente, pero esto, hermanos, se puede ver como algo que ya pasó, pero también como algo que va a ocurrir más adelante. Por ejemplo, el postmilenialismo interpreta esto solamente como algo pasado, como algo que ya ocurrió.
Pero no podemos nosotros quedarnos como algo que pasó. Podemos decir, sí, ocurrió una gran tribulación en el año 70, pero también podemos ver que el Señor está hablando del fin de los tiempos y del fin del siglo y señales de su venida. Entonces, lo mismo ocurre con la gran tribulación. No debemos verlo solo como algo del pasado, sino como algo que también va a tener su conclusión al final de los tiempos. Fíjense lo que continúa diciendo Mateo 24. Volvamos al texto. Porque estos textos siempre uno... Por ejemplo, este texto. ¿Quién no ha escuchado? Y si aquellos días no fuesen acortados. Uno dice, los días pasan más cortos, pero no tiene nada que ver con eso. Sino que tiene que ver con la duración de la gran tribulación al final de los tiempos. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que se va a desatar un poder del enemigo como no se ha visto en toda la historia. Un poder engañoso, pero va a ser tan engañoso que va a parecer verdadero para aquellos que no creen en el Señor. Por eso dice, si fuere posible, que no es posible, obviamente. Ninguno de los escogidos va a creer en estas cosas. Ya os lo he dicho antes, fíjense, el Señor insiste en esto. El Señor del inicio de Mateo 24 nos está diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, van a venir muchos. Después en el versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Uno podría decir, Señor, ¿por qué el Señor insiste tanto con esto? Porque eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir. Esto se va a ir intensificando. Acuérdense que el diablo va perfeccionando su mentira. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién puede predecir un relámpago? ¿Quién puede decir, no, hermano, esta noche va a venir un relámpago a tal hora? Nadie. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, en resumidas cuentas, es que entre la primera y la segunda venida, lo que vamos a esperar es tribulación. Si nosotros hoy día estamos acá con un abanico, ¿cierto?, relajadito en nuestra casa, eso no es la normalidad. Gracias a Dios porque el Evangelio se ha expandido en esta nación, en esta región, pero esto no pasa en Oriente. Los creyentes se reúnen en catacumbas, tener acceso a una Biblia es muy difícil. Los regímenes, sobre todo, por ejemplo, en China, a pesar de que el régimen comunista es muy fuerte ahí, también la iglesia crece. Todos los regímenes que uno ve, la iglesia sigue creciendo a pesar de la adversidad. Y como les decía, hermanos, uno muchas veces se acostumbra como a este relajo sin persecución ni nada, pero la realidad, hermanos, es que durante todo este periodo hay tribulaciones. Y no solamente en lo que es persecución, sino que tribulación en todo ámbito, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que uno puede vivir. Pero también el Señor nos está indicando que va a haber una gran tribulación, tal como no ha habido desde el principio del mundo,
y la va a ver allá al final de los tiempos. Entonces debemos entender que todo se está preparando para lo que va a venir al final. No sé, no sabemos, no tenemos certeza de cuánto tiempo va a ser eso, si van a ser 2, 3 siglos más, no lo sabemos, o si va a ser en 50 años más, no tenemos ese cálculo. Pero lo que podemos decir es que a los creyentes siempre les va a esperar tribulación y aflicciones. También, ¿qué podemos decir? También tenemos señales que indican juicio divino. Guerra, terremotos, hambruna, enfermedades. Todas esas señales son señales de juicio divino. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículos del 22 al 23. Romanos capítulo 8. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? ¿Qué dicen? Bueno, piensen en esto, hermanos. El Señor ha dicho que vamos a tener tribulación, vamos a experimentar tribulación y que Él es nuestra esperanza. Cuando el Señor Jesús oró ahí en Juan, el Señor le dice al Padre, no te ruego que los quites del mundo. Eso quiere decir que en medio de cualquier cosa que uno viva, hermanos, el Señor va a estar con nosotros. ¿Qué importa lo que vamos a pasar en este mundo? Si viene una gran tribulación, una tribulación suprema o lo que sea, el Señor va a estar con su iglesia. Fíjense lo que dice Romanos 8, 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La tierra gime, hermanos. Todo lo que uno ve, los terremotos, todas estas cosas, es porque la tierra gime y junto con ella nosotros también gemimos. Porque esperamos la venida del Señor. Y así como tenemos señales que indican oposición a Dios, así como tenemos estas señales que indican juicio divino, también tenemos señales que evidencian la gracia de Dios. Y esta es la parte que más me gusta a mí. Mateo 24, 14. Me lo salté delante, ¿no se dieron cuenta? ¿O sí se dieron? ¿Qué dice? No hay que leer Mateo 24 como algo cronológico, porque si no vamos a caer en muchos errores. Mateo 24, 14, ¿qué nos dice? Alguien lo pueda leer, por favor. Si hay algo, hermanos, que es el deseo del Señor, es que todos los pueblos lo alaben. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor la tenían solamente el pueblo de Israel y algunos extranjeros también creyeron, vemos que cuando el Señor derrama su espíritu en la época neotestamentaria, vemos ahí en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cómo el Señor cumple lo que el Señor ya había profetizado por la boca de Joel, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El deseo del Señor es que todos conozcan su nombre, es que todos conozcan el Evangelio. Y cuando el Señor nos dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo, no quiere decir que todos se van a convertir antes de la venida del Señor. Porque hay muchos que ya nos han convertido, obviamente. Tampoco quiere decir que cada individuo de la tierra debe oír el Evangelio antes de que Él regrese. No tiene que ver con eso tampoco. Lo que sí dice es que el Evangelio debe ser predicado
en todo el mundo como testimonio. Y dice como testimonio, viene del griego eis martirion, a todas las naciones. ¿Qué quiere decir testimonio de todas las naciones? La idea parece ser que el Evangelio será para todas las naciones un testimonio que demanda decisión. Las naciones van a saber acerca del Evangelio y eso los va a confrontar para que se vuelvan al Señor. Si ustedes se dan cuenta, este tiempo desde la primera venida del Señor es un tiempo de la misión de Dios, del despliegue de la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos ahí en Mateo 28:19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que ustedes sepan, hermanos, la palabra naciones ahí no es países, porque uno piensa en una nación hoy día y uno piensa en un país, pero no está apuntando a países, sino que está apuntando a tribus, a etnias. Es más amplio, es más específico. Y una de las preguntas que yo me hago, si no todos creen en el Evangelio, si no todos creen en Jesús, y les pregunto yo a ustedes, ¿la iglesia cumple o no su misión? ¿La iglesia va a cumplir su misión o va a fracasar? Sí, lo va a hacer. La verdad es que a pesar de que vemos a este texto como una gran comisión y muchas veces lo miramos de forma pesimista, debemos señalar de forma categórica que esta es la misión de Dios. Y en esta misión Dios usa a su iglesia, y si Dios usa a su iglesia, entonces esta misión no va a fallar, no puede fracasar el Señor. Acompáñenme a Romanos. Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 27. Y aquí vamos a entrar de nuevo a hablar de Israel. Romanos 11, 25 al 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Juan Calvino comentaba ese pasaje y apuntaba a que todo Israel se refiere a la salvación del número total de los elegidos, que a través de la historia, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Ya? O sea que tenemos la seguridad, hermanos, que antes de que el Señor venga, todo Israel será salvo. Todos los escogidos van a ser salvos. No hay ninguno que se va a quedar afuera. Nosotros, hermanos, quizás vemos esto y no entendemos la envergadura de esto. Pero piensa por un momento en la esperanza que esto nos debe dar. Porque a pesar de que estamos caminando rumbo al tiempo de mayor tribulación, tiempo donde habrá mucho más dolor y persecución, a pesar de todo eso, el Señor salvará a su pueblo, porque la salvación del pueblo de Dios no está centrada en brindar una seguridad terrenal, sino que nuestra salvación es la que nos ha dado Cristo en la cruz del Calvario. Hay una frase del himno Castillo Fuerte que dice: nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Nuestra mente es muy pequeña, hermanos.
Hebreos 11 del 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si hay algo que debemos recordar es que no somos de acá. La venida del Señor llega para llevarnos a su ciudad, a su reino eterno. Por lo tanto, no debemos temer nada aquí, porque lo que pase con este cuerpo físico, lo que alcancemos a tener o no, nada de eso importa. Lo que importa es del lado de quién estamos al final de la historia o de nuestra historia. Hoy día, hermanos, somos tan infantiles nosotros. Nos enojamos por puras tonteras. No, que no me saludó. No, que mi esposo me dijo algo que no me gustó. Y somos tan infantiles. Estamos preocupados de cosas tan banales. Uy, que no voy a alcanzar a llegar a fin de mes. Nuestra mayor preocupación quizá. Pero todas esas cosas, hermanos, todas esas son preocupaciones terrenales que realmente no vale la pena, hermanos. No vale la pena desgastar nuestra vida y entregar nuestra vida en los logros personales que podamos tener. No vale la pena. Sino que lo que importa, hermanos, cada día es que tú pienses que estás del lado del Señor. Y que cuando llegue el día de tu muerte, ese va a ser el mejor día de tu vida. El mejor día del cristiano es su último día. Así que quédate con eso. Porque es el día donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Muchos terminan su historia personal lejos de Cristo. Y otros van a llegar al final de la historia lejos de Dios. No saben que al final de la historia el león de la tribu de Judá nos viene a darle una oportunidad, una segunda oportunidad al mundo. El Señor no viene a eso. No viene con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta a decir: aquí está tu segunda oportunidad. No, el Señor no viene a dar segundas oportunidades. El Señor va a volver a pelear y va a poner bajo sus pies a todos sus enemigos, y todos los que estén del lado de Satanás también van a caer junto con él. Acompáñenme a Apocalipsis, hermano. Estamos llegando al final de la historia, no del sermón. Estamos llegando al final de la historia. Apocalipsis 20, del 7 al 9, fíjense esto. Y aquí se está concentrando todo lo que hemos estado hablando. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Aquí se nos narra la batalla final, la batalla de Armagedón, que le dicen. Esta batalla es un periodo de tiempo donde el diablo por última vez une a las naciones en contra de Cristo y su pueblo. Persecución sin piedad, opresión por doquier. Y es en ese tiempo de máxima persecución
que nuestro Señor va a volver. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto? Y el Señor levanta a Moisés. Y una de las cosas que el Señor le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Dios al final de la historia se vea ahí con el mar rojo frente a ellos, es ahí donde el Señor va a traer la salvación. Y aquí vamos a responder la pregunta: ¿qué pasará en la venida del Señor? Porque hemos hablado de la venida del Señor, pero todavía no hablamos de lo que va a pasar. Sofonías. Hermano, toda la Escritura nos prepara para la venida del Señor, no solamente el Nuevo Testamento. Sofonías 3:8. Sofonía, pareciera que estuviera en el Nuevo. Dice: por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. ¿Han escuchado hablar acerca del nuevo orden mundial? Todo está ahí, todos se quieren unir. Eso lo van a lograr. Lo van a lograr al final de los tiempos. Van a estar todos unidos. Mientras yo miraba, Daniel 7. Daniel 7 también habla acerca de Daniel 7, del 21 al 22. Mientras yo miraba, este cuerno, el cuerno pequeño, el anticristo, para que sepan. Este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Estaban perdiendo los santos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. El Apocalipsis nos muestra esa realidad, como que al final el pueblo de Dios pareciera estar siendo derrotado. Apocalipsis 13:7. Estamos dando un lindo paseo por la Escritura, hermanos. Apocalipsis 13:7. El primero que lo tenga, que lo pueda leer. Qué interesante, ¿ah? Muy interesante. Llegará un tiempo de mucha aflicción al final de la historia, y eso nos confronta para no poner nuestra esperanza en las cosas de esta vida. Nos afanamos, luchamos, lloramos por obtener cosas en esta vida: salud, comida, ropa. Nada hay de malo en esas cosas. Pero nuestro esfuerzo primario debería ser obtener a Cristo, hermanos. Más de Cristo en mí y menos de mí. Muchos serán engañados con falsas señales, y es porque jamás conocieron al Señor de señores. Pero para aquellos que están del lado del Cordero, Rey de reyes y Señor de señores, llegará el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y Él viene a traer la victoria final a su pueblo. Volvamos a Apocalipsis 29, por favor. Y esa imagen de ese Jesús que anda ahí por las redes sociales, tocando tu puerta, esa imagen ya no va a estar. Hoy yo pensé que Jesús era distinto. Cuando todo el mundo, hermanos, al final de la historia esté en contra del pueblo de Dios, cuando se unan todos los enemigos,
Dice Apocalipsis 29, parte B. Y de Dios descendió, ¿qué cosa? Fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya no va a ser una liberación como la que vivieron los israelitas al salir de Egipto y luego siguieron en muchas calamidades. No nos sacará el Señor a otra tierra donde también tendremos que padecer, sino que declara el Señor, como ya hemos leído, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza bendita, amados hermanos. Al final nuestro Señor vendrá a rescatarnos para siempre cuando suene aquella trompeta final. Apocalipsis capítulo 11. 15-18. Se los voy a leer en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Dice: tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. En la venida de nuestro Señor, hermanos, nuestras ropitas nos van a quedar ahí en el suelo. Y la gente nos va a preguntar: ¿dónde están los cristianos? Eso no va a pasar. Sino que todo va a ser clarísimo. Solo va a haber dos grupos de personas: los que estén del lado de Cristo y los que estén en su contra, ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Los que murieron en Él serán resucitados y los creyentes vivos se congregarán unidos a ellos, a Cristo en las nubes, para estar siempre con el Señor. Y así se va a consumar su palabra que dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aquellos que murieron por la causa de Cristo en las peores torturas, aquellos que murieron en Él en las peores condiciones, aquellos que murieron en un hospital abandonado quizás por su propia familia, que nadie se acordó de ellos, estaremos todos juntos en la gloria. Todos juntos. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Lázaro era un mendigo que estaba herido. Los perros venían a hacerle curaciones. Los perros venían a darle ese tacto, porque eso es paliativo, eso es curativo. Los perros se preocupaban de él, mientras que el rico estaba en su casa y nunca le tiró ni siquiera un pan a ese mendigo. Pero cuando Lázaro murió, recibió la atención que nunca recibió en su vida. Fue llevado por los ángeles hasta la presencia del Señor. Y ese otro hombre rico estaba diciendo: por favor, que alguien moje con agua la punta de mi lengua. Hermanos, morimos en deshonra, morimos sin gloria, pero resucitamos con gloria. Quizá nuestros familiares que han muerto,
Quizás muchos no conocimos ni siquiera a esos familiares, nadie los conoció. Pero ahí en la gloria, con el Señor, serán reconocidos y serán honrados. Hebreos 9, 27 al 28, y con esto, leyendo estos dos textos, termino. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y tú le esperas?